Imagina esto, una ciudad que durante siglos había hecho temblar al mundo, una ciudad cuyas legiones habían cruzado desiertos, bosques, montañas y mares, una ciudad que dictaba leyes, construía caminos, levantaba acueductos, imponía emperadores y decidía el destino de millones. Ahora imagínala en silencio. Sus templos todavía están en pie, sus murallas aún parecen eternas, sus palacios conservan ecos de gloria. Pero algo ya se rompió, no de golpe, no con una sola batalla, no con un único enemigo a las puertas. Roma no cayó como caen los gigantes en las leyendas, con un estruendo final que todo el mundo escucha. Roma cayó lentamente, como se apaga una llama enorme cuando ya casi no queda aceite. Y eso es justamente lo que hace su historia tan inquietante, porque el fin de Roma no fue solamente la caída de un imperio, fue el colapso de una idea. La idea de que una civilización podía ser invencible, la idea de que el poder, la riqueza, el ejército más temido y la ingeniería más avanzada bastaban para garantizar la eternidad. Durante generaciones enteras, el mundo había vivido bajo la sombra de Roma. Parecía imposible imaginar un futuro sin ella, y sin embargo, ese futuro llegó. Lo más perturbador no es que Roma desapareciera. Lo más perturbador es que, mientras se desmoronaba, muchos de sus habitantes probablemente no comprendían del todo que estaban viendo el final. Seguían cobrando impuestos, seguían negociando alianzas, seguían discutiendo en palacios, en villas, en cuarteles, seguían pensando que aún había tiempo, que la crisis pasaría, que el siguiente emperador arreglaría el desastre, que la frontera aguantaría un poco más. Pero la historia no siempre avisa cuando está a punto de cerrar una era. Esta noche vamos a recorrer ese final, no como una lista de fechas secas, ni como una clase escolar llena de nombres difíciles, sino como el derrumbe de una máquina gigantesca que había dominado el mundo conocido. Vamos a ver cómo un imperio que parecía eterno empezó a resquebrajarse desde dentro. Vamos a seguir a emperadores débiles, generales ambiciosos, pueblos migrantes, ejércitos agotados, ciudades saqueadas y fronteras imposibles de sostener. Vamos a entrar en una época en la que cada solución llegaba demasiado tarde y cada victoria costaba más de lo que Roma podía pagar. Y al final entenderemos algo fascinante. Roma no murió en un solo día, murió muchas veces. Murió cuando dejó de confiar en sus propias instituciones. Murió cuando su economía empezó a asfixiar a sus habitantes. Murió cuando el ejército dejó de ser una columna de ciudadanos y se volvió una herramienta de caudillos. Murió cuando sus fronteras se convirtieron en heridas abiertas. Y murió, simbólicamente, cuando el último emperador de Occidente, un muchacho llamado Rómulo Augustulo, fue apartado sin gloria en el año 476. Pero incluso ahí hay una paradoja, porque Roma cayó y al mismo tiempo nunca desapareció del todo. Su ley, su lengua, su religión, su arquitectura, su obsesión por el orden y por el poder siguieron vivas durante siglos. El imperio se hundió, sí, pero su fantasma siguió gobernando Europa. Así que ponte cómodo, baja las luces y acompáñame hasta el borde del abismo. Porque para entender el fin de Roma, primero hay que entender por qué todos creían que Roma jamás tendría un final. Durante mucho tiempo, Roma no fue solamente una ciudad o un gobierno, fue una maquinaria de expansión casi perfecta. Conquistaba territorios, integraba élites locales, imponía impuestos, construía infraestructura, reclutaba soldados y convertía a sus enemigos en piezas del mismo sistema que los había derrotado. Ese fue uno de sus mayores secretos. Roma no solo destruía, absorbía, convertía lo ajeno en romano. Las carreteras unían provincias remotas con una eficiencia impresionante. Los acueductos llevaban agua a ciudades inmensas. El derecho romano organizaba la vida pública y privada. El latín se extendía junto con la administración. Y las legiones, disciplinadas y temidas, garantizaban que cualquier rebelión tuviera un costo terrible. En su apogeo, el Imperio Romano rodeaba el Mediterráneo como si ese mar fuese un lago interior. Desde Britania hasta Siria, desde Hispania hasta Egipto, la presencia de Roma se veía en fortalezas, anfiteatros, puentes, foros, termas y monedas. Para millones de personas, Roma era simplemente el orden natural del mundo. Pero los imperios gigantescos esconden una fragilidad peligrosa. Cuanto más grande es el cuerpo,
más difícil es alimentar cada uno de sus miembros. Mantener las fronteras exigía enormes cantidades de dinero. Sostener al ejército requería reclutamiento constante, suministros, carreteras seguras y una administración eficiente. Gobernar provincias lejanas significaba depender de funcionarios honestos, de élites locales leales y de emperadores capaces. Cuando uno de esos elementos fallaba, el sistema podía corregirse. Cuando fallaban muchos al mismo tiempo, comenzaba la enfermedad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero aquí hay algo que casi nunca se cuenta cuando hablamos de Roma. Un imperio no se sostiene solo con batallas épicas y emperadores famosos. Se sostiene con pan, salarios, impuestos, graneros llenos, barcos que llegan a tiempo, funcionarios que no roban demasiado y campesinos que siguen produciendo aunque no crean en la grandeza del Estado. Mientras Roma conquistaba, podía repartir botín, tierras, esclavos y prestigio. La expansión alimentaba al sistema, pero cuando el imperio dejó de crecer a gran velocidad, empezó a depender mucho más de exprimir lo que ya tenía. Y ahí aparecieron tensiones profundas. Los campesinos sufrían cargas fiscales pesadas. Muchos pequeños propietarios quedaban atrapados entre deudas, malas cosechas y obligaciones estatales. En algunas zonas, el peso del aparato imperial se sentía menos como protección y más como una carga aplastante. Eso importa porque ningún imperio cae solamente en las fronteras. También cae cuando la gente común deja de ver una razón para sacrificarse por él. Cuando el campesino teme más al recaudador que al invasor. Cuando el propietario local confía más en su propia red de clientes y guardias que en la autoridad del emperador. Cuando las ciudades empiezan a perder población y brillo. El final de Roma también fue eso, una lenta erosión de la confianza cotidiana. Si queremos encontrar el inicio real del fin, tenemos que mirar hacia el siglo III después de Cristo. Entre los años 235 y 284, Roma atravesó una de las peores crisis de toda su historia. Fue una época de caos, asesinatos, invasiones, inflación y guerras civiles casi continuas. En pocas décadas, los emperadores subían al poder a una velocidad absurda y morían igual de rápido. Muchos eran proclamados por sus tropas, no por legitimidad política ni por una sucesión estable. Eso significaba que el ejército ya no solo defendía al imperio, también decidía quién lo gobernaba. Y cuando el trono depende de soldados ambiciosos, cada general exitoso se convierte en una amenaza. Mientras tanto, en las fronteras presionaban enemigos cada vez más fuertes. En el este, el imperio sasánida reemplazó al antiguo poder parto y se mostró mucho más agresivo. En el norte, distintos pueblos germánicos cruzaban o atacaban las fronteras con creciente frecuencia. Las provincias sufrían, el comercio se resentía, las ciudades se empobrecían. La moneda perdía valor por la devaluación y la inflación golpeaba a la población. Piensa en lo que eso significaba para una persona común. Impuestos más pesados, inseguridad, saqueos, cambios constantes de autoridad, reclutamientos forzados, un futuro incierto. El gran edificio romano seguía de pie, pero sus cimientos empezaban a ceder. Roma logró sobrevivir a esa crisis, y aquí está lo importante. Sobrevivir no siempre significa curarse. A veces significa aprender a seguir funcionando de forma más rígida, más costosa y más frágil. El imperio saldría del siglo III vivo, sí, pero ya no sería el mismo. Para enfrentar el desastre, aparecieron emperadores reformadores. Uno de los más decisivos fue Diocleciano. Comprendió que el imperio era demasiado grande para ser gobernado con los métodos de antes. Por eso reorganizó la administración, multiplicó provincias, fortaleció la burocracia y, sobre todo, dividió el poder imperial entre varios gobernantes en un sistema conocido como la tetrarquía. La idea era brillante sobre el papel. Varios emperadores para un imperio gigantesco, capaces de reaccionar rápido en distintas regiones. Pero esa solución también tenía un costo. Más corte, más burócratas, más gastos, más complejidad. Roma se volvía administrativamente más fuerte, pero también más pesada. Luego llegó Constantino, otra figura crucial. Reunificó el poder bajo su autoridad
impulsó reformas militares y además fundó una nueva capital, Constantinopla. Esa decisión sería trascendental. Ubicada estratégicamente entre Europa y Asia, más fácil de defender y mejor situada para controlar rutas comerciales, Constantinopla se convertiría en el gran centro del Imperio de Oriente. Aquí empieza una de las claves del final de Roma. El este y el oeste ya no tenían el mismo peso. El Oriente romano era más urbano, más rico, más poblado y mejor conectado económicamente. El Occidente, en cambio, era más vulnerable, con mayores dificultades logísticas, menos recursos fiscales y fronteras larguísimas expuestas a la presión de pueblos germánicos. Aunque seguían siendo partes del mismo imperio en teoría, en la práctica comenzaban a vivir realidades distintas. Y también hubo otro cambio profundo. El cristianismo, antes perseguido, fue ganando poder hasta convertirse en una fuerza central dentro del imperio. Esto transformó la cultura, la legitimidad política y la identidad romana. Durante mucho tiempo se dijo de forma simplista que el cristianismo debilitó a Roma. Esa explicación, por sí sola, no basta. El problema no fue una sola religión, sino un mundo entero en transformación. Roma estaba cambiando de alma mientras intentaba seguir sosteniendo un cuerpo agotado. El golpe decisivo no vino de un único enemigo organizado como si fuera la imagen de una película. Vino de una combinación explosiva de presiones externas, migraciones masivas, errores políticos y debilidad militar. En el siglo IV, el movimiento de los hunos hacia Europa alteró el equilibrio de muchas regiones. Su avance empujó a diversos pueblos germánicos hacia las fronteras del imperio. Entre ellos estaban los godos. Roma había manejado durante siglos relaciones complejas con pueblos fronterizos, comercio, guerra, alianzas, reclutamiento, pero ahora la escala del fenómeno era distinta. En el año 376, grupos de godos pidieron cruzar el Danubio para entrar en territorio romano, huyendo precisamente de la presión de los hunos. En teoría, podían ser admitidos como refugiados, asentados y eventualmente integrados. Roma había hecho cosas parecidas antes. El problema fue la corrupción y la incompetencia de las autoridades romanas, que abusaron de ellos, los hambrearon y los empujaron a la rebelión. 2 años después, ocurrió un desastre enorme, la batalla de Adrianópolis en 378. Allí, el emperador Valente enfrentó a los godos y fue derrotado de forma aplastante. Murió en combate. Para Roma fue un trauma inmenso. No solo había caído un emperador, también había quedado en evidencia que el ejército romano ya no era la fuerza incontestable de otros tiempos. Adrianópolis no destruyó al imperio de inmediato, pero sí quebró una ilusión. Las fronteras podían ser penetradas. Los ejércitos romanos podían ser derrotados en campo abierto por enemigos que antes habrían sido manejables. Y, quizás lo peor, Roma ya no tenía la misma capacidad para reemplazar rápidamente sus pérdidas. Hay momentos que son más poderosos por su simbolismo que por su efecto material. El saqueo de Roma en el año 410 fue uno de ellos. El responsable fue Alarico, rey de los visigodos. Tras años de negociaciones frustradas, promesas incumplidas y luchas de poder dentro del imperio, Alarico condujo a sus hombres hasta la misma Roma. Durante 3 días, la ciudad fue saqueada. Pausa un segundo y piensa en eso. Roma, la ciudad que durante siglos había inspirado miedo en pueblos enteros, ahora era vulnerada por un ejército extranjero. Hacía casi 800 años que no sufría algo semejante. El impacto psicológico fue brutal. Para muchos contemporáneos, fue como si el mundo se hubiera salido de su eje. Sin embargo, el saqueo de 410 no destruyó físicamente a Roma por completo. La ciudad siguió existiendo. El gobierno imperial de Occidente ni siquiera tenía su sede principal allí, sino en Rávena, una ciudad más fácil de defender gracias a sus pantanos. Pero el daño moral fue inmenso. El mito de la inviolabilidad romana había quedado herido de muerte. Y aquí aparece otro rasgo del final de Roma: la desconexión entre apariencia y realidad. Todavía existían emperadores, todavía se acuñaban monedas, todavía se promulgaban leyes, todavía se hablaba del imperio, pero el prestigio que había mantenido unido al sistema comenzaba a evaporarse.
En el siglo V, el Imperio Romano de Occidente se parecía cada vez más a una estructura vacía sostenida por hombres fuertes detrás del trono. Los emperadores, muchas veces jóvenes, débiles o efímeros, eran manipulados por generales poderosos. La autoridad real no siempre estaba en la corona, sino en quien controlaba al ejército. Figuras como Estilicón, Aecio y luego Ricimero muestran esa transformación. Estilicón fue un general de enorme talento, medio vándalo de origen, que intentó sostener el imperio frente a múltiples amenazas, pero fue ejecutado tras intrigas políticas, y su muerte dejó a Occidente aún más indefenso. Más tarde apareció Flavio Aecio, uno de los últimos grandes comandantes romanos. Supo maniobrar en un mundo donde Roma ya dependía cada vez más de alianzas con pueblos bárbaros federados. Porque esa es otra clave. El imperio seguía luchando, sí, pero cada vez más con tropas que no eran romanas en el sentido tradicional. Eran contingentes aliados, mercenarios o pueblos asentados dentro del territorio imperial a cambio de tierras. Roma aún mandaba, pero ya no podía sostener sola su propio poder. Aecio tuvo su gran momento en 451, en la batalla de los Campos Cataláunicos, donde una coalición encabezada por romanos y visigodos logró frenar a Atila, el rey de los hunos. A menudo se presenta este episodio como la última gran victoria de Roma en Occidente, y en cierto sentido lo fue. Pero incluso esa victoria mostraba la nueva realidad. Roma solo podía sobrevivir si otros luchaban a su lado y si las alianzas se mantenían unidas por pura necesidad. Cuando Aecio fue asesinado por el emperador Valentiniano III, el propio emperador eliminó a uno de los pocos hombres capaces de sostener el edificio. Poco después, Valentiniano también moriría. Era como si los dirigentes del imperio quitaran una por una las columnas que aún mantenían el techo. A medida que el siglo V avanzaba, en muchas regiones del occidente la palabra romano seguía existiendo, pero ya no significaba lo mismo para todos. Para algunos era una identidad cultural, para otros un privilegio legal, para otros solo el nombre de un gobierno lejano que exigía impuestos pero no garantizaba seguridad. Imagina a un habitante de la Galia o de Hispania en esos años. Oye noticias de cambios de emperador, ve pasar tropas de orígenes distintos, escucha rumores de saqueos, de nuevas alianzas, de reyes bárbaros que ahora gobiernan antiguas ciudades romanas. El mapa político ya no es claro. La autoridad está fragmentada, y en medio de esa confusión, lo urgente no es defender una idea abstracta de imperio, sino sobrevivir. Por eso el fin de Roma no puede entenderse solo desde los palacios. También hay que verlo desde las aldeas, desde los mercados, desde los caminos inseguros y desde la vida de personas que probablemente nunca imaginaron que serían recordadas por vivir en la caída del Imperio Romano. Para ellos, era simplemente su presente, incierto, duro y cada vez menos estable. Si el saqueo de 410 había sido un golpe al prestigio, el de 455 confirmó que el occidente romano estaba entrando en una espiral de humillación y descontrol. Esta vez fueron los vándalos, dirigidos por Genserico, quienes llegaron a Roma desde el norte de África. Y no hay que subestimar la importancia de África. Las provincias africanas, especialmente las relacionadas con Cartago, eran fundamentales para el suministro de grano y para la riqueza del imperio occidental. Cuando los vándalos se apoderaron de esa región, Roma perdió una fuente vital de recursos. Fue una herida económica gravísima. El saqueo de 455 duró más tiempo que el de Alarico y profundizó la sensación de decadencia irreversible. Occidente ya no parecía un imperio en crisis. Parecía un paciente terminal al que todos seguían vistiendo con ropas imperiales para fingir que la enfermedad aún podía curarse. En distintas provincias, el control real de Roma se deshacía. Britania se había perdido. Gran parte de la Galia estaba fragmentada. Hispania era disputada. África ya no obedecía. Italia misma dependía de equilibrios cada vez más precarios. En muchos lugares, los nuevos reinos germánicos no surgieron simplemente sobre las ruinas humeantes del imperio. Surgieron mezclados con sus restos, reutilizando su administración, su lengua del poder, sus leyes y su prestigio. Roma se desmoronaba,
pero el mundo seguía usando sus ladrillos. Aquí conviene detenernos y responder la gran pregunta: ¿por qué cayó Roma? La respuesta más honesta es esta: porque demasiadas cosas salieron mal al mismo tiempo durante demasiado tiempo. No hubo una sola causa mágica. No fue únicamente la corrupción, ni únicamente las invasiones, ni únicamente la decadencia moral, ni únicamente la división del imperio, ni únicamente la crisis económica. Fue la combinación de todas esas fuerzas. Primero, la inestabilidad política. Durante siglos, Roma tuvo enormes dificultades para establecer una sucesión ordenada. Cada vez que moría un emperador, se abría la posibilidad de guerra civil, conspiración o golpe militar. Eso drenaba recursos y destruía continuidad. Segundo, la presión militar. Las fronteras eran gigantescas. Defender el Rin, el Danubio, Britania, el norte de África y el este oriental exigía una maquinaria inmensa. Cuando las finanzas y el reclutamiento empezaron a fallar, la defensa se volvió cada vez más reactiva. Tercero, la economía. Mantener el ejército y la burocracia requería impuestos pesados. La moneda sufrió devaluaciones. Algunas regiones se empobrecieron. Los grandes propietarios concentraron riqueza y poder local, mientras el Estado central luchaba por recaudar. Cuarto, la transformación social. Las ciudades occidentales perdieron dinamismo y la lealtad al Estado romano se debilitó en muchas zonas. Cuando el imperio ya no protegía eficazmente, la gente buscaba seguridad en élites locales, en señores regionales o en nuevos poderes emergentes. Quinto, la dependencia de tropas bárbaras o federadas. Esto no fue automáticamente un error. De hecho, durante mucho tiempo funcionó. El problema apareció cuando Roma dejó de ser el árbitro fuerte del sistema y comenzó a depender de hombres armados cuya lealtad era contingente, negociable y personal. Y sexto, la diferencia entre Oriente y Occidente. El Imperio de Oriente, con centro en Constantinopla, logró resistir porque era más rico, más urbanizado y más cohesionado administrativamente. Occidente, más pobre y fragmentado, fue el lado que se rompió primero. El fin de Roma no fue el castigo por un pecado único, fue el resultado de una sobrecarga histórica. Y aquí aparece otra pregunta clave. Si ambos eran Roma, ¿por qué el Oriente sobrevivió y el Occidente se desplomó? Porque el Oriente tenía ventajas enormes. Sus grandes ciudades generaban riqueza y comercio. Egipto seguía siendo una fuente vital de grano. Constantinopla estaba magníficamente ubicada y fortificada. La administración oriental podía recaudar mejor, pagar mejor a sus ejércitos y responder con más coherencia a las crisis. No era invulnerable, ni mucho menos, pero tenía margen de maniobra. Occidente, en cambio, tenía menos reservas y demasiados frentes. Una vez que perdió África, su situación fiscal se volvió casi desesperada. Sin dinero, no hay ejército confiable. Sin ejército, no hay frontera. Sin frontera, no hay impuestos estables. Y sin impuestos, el Estado entra en un círculo de asfixia. Eso fue exactamente lo que pasó. Así que, en cierto sentido, el fin de Roma en Occidente también fue una cuestión de geografía, economía y estructura. No solo de heroísmo o cobardía. El lado más rico resistió. El lado más frágil cedió primero. Y entonces, llegamos a una de las escenas más famosas de la historia universal. Año 476. En Italia, el poder real estaba en manos de caudillos militares y de tropas germánicas al servicio del imperio. Uno de esos jefes era Odoacro. Cuando sus demandas y las de sus hombres no fueron satisfechas, se rebeló. Derrotó a Orestes, el padre del joven emperador occidental, y luego depuso al muchacho que ocupaba el trono, Rómulo Augustulo. El nombre parece sacado de un símbolo inevitable. Rómulo, como el fundador legendario de Roma. Augustulo, diminutivo de Augusto, como una versión pequeña y debilitada del gran título imperial. El último emperador de Occidente era, en cierto modo, una miniatura trágica de la grandeza perdida. No hubo una batalla apocalíptica que cerrara el telón. No hubo una Roma ardiendo hasta los cimientos en un solo día. Hubo algo quizá más triste, una deposición casi administrativa. Odoacro no se proclamó emperador romano de Occidente. En lugar de eso,
Envió las insignias imperiales a Constantinopla y reconoció formalmente la autoridad del emperador de Oriente, mientras gobernaba Italia por su cuenta. Es un final frío, burocrático y precisamente por eso profundamente revelador. El Imperio Romano de Occidente no explotó, se apagó, se volvió innecesario como estructura separada. Las palabras imperiales seguían ahí, pero la realidad del poder ya estaba en otra parte. Por supuesto, algunos historiadores discuten si 476 debe verse como la fecha definitiva, y tienen razón en matizarlo. Muchos elementos romanos continuaron. En Oriente, el imperio siguió existiendo casi 1000 años más. Lo que hoy llamamos Imperio Bizantino era, para sus habitantes, simplemente el Imperio Romano. En Occidente, las instituciones romanas no desaparecieron de un plumazo. Pero 476 sigue siendo una fecha simbólica potentísima porque marca el momento en que ya no hubo emperador romano occidental. El trono que había gobernado medio mundo quedó vacío. Y sin embargo, decir el fin de Roma puede ser engañoso, porque Roma no terminó del todo. Se transformó, sobrevivió de maneras inesperadas. La Iglesia heredó parte de su estructura y de su universalidad. Los reinos germánicos adoptaron leyes romanas, títulos romanos, impuestos romanos y el prestigio de Roma. El latín siguió siendo la lengua culta durante siglos. Las ciudades romanas continuaron habitadas. Los caminos romanos siguieron guiando ejércitos y comerciantes. Los emperadores medievales soñaron con restaurar Roma. Los juristas siguieron estudiando su derecho. Los arquitectos imitaron sus formas. Los políticos invocaron su grandeza. Los revolucionarios y los dictadores, siglos después, seguirían usando su imagen. Eso nos obliga a pensar el final de otra manera. Tal vez Roma no cayó como cae una estatua y se hace polvo. Tal vez Roma cayó como cae un árbol enorme. El tronco principal se quiebra, pero de sus raíces nacen otros bosques. El occidente romano desapareció como estado unificado, pero la romanidad siguió infiltrada en la cultura europea, en la religión, en la ley, en el idioma y en la idea misma de civilización. Por eso, el fin de Roma fascina tanto, porque no es solamente el relato de una destrucción, es el relato de una transición gigantesca entre la antigüedad y la Edad Media, entre el mundo clásico y un mundo nuevo, fragmentado, inseguro, pero también fértil en futuras transformaciones. Quizá la verdadera lección del fin de Roma es incómoda. Las civilizaciones no suelen colapsar el día en que parecen débiles. Suelen empezar a morir cuando todavía parecen demasiado grandes para caer. Mueren cuando confunden duración con eternidad, cuando creen que su prestigio reemplaza a sus instituciones, cuando gastan más energía en disputas internas que en sostener lo esencial, cuando la realidad cambia más rápido que su capacidad para adaptarse. Roma había sobrevivido a guerras, conspiraciones, derrotas y emperadores monstruosos. Había superado incendios, rebeliones y crisis. Por eso muchos creyeron que también sobreviviría a esta última etapa de decadencia. Pero hay un punto en que las soluciones parciales ya no bastan. Un punto en que cada parche salva el día y empeora el siglo. Un punto en que el sistema sigue caminando solo por inercia, aunque por dentro ya esté roto. Eso fue el fin de Roma. No el estruendo de un instante, sino el cansancio de una era. No un único enemigo, sino una suma de fracturas. No una caída sencilla de explicar, sino una larga despedida. Y quizá por eso seguimos mirando hacia ella, porque al observar a Roma en su final, no vemos solamente ruinas antiguas, vemos una advertencia, vemos el recordatorio de que ningún poder humano, por gigantesco que parezca, está a salvo del desgaste, de la arrogancia, del exceso y del tiempo. La ciudad eterna no fue eterna, y aún así, de algún modo, todavía sigue aquí, en nuestras leyes, en nuestras palabras, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades, en nuestra obsesión por el imperio, el orden, la gloria y la caída. Roma terminó, pero nunca dejó de perseguirnos.